Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 17 al 19 de abril de 2026. En el conflicto ucraniano, las instalaciones energéticas de ambos bandos continúan siendo un objetivo clave de los ataques realizados durante todo el fin de semana. Las tropas ucranianas han atacado diversas instalaciones energéticas rusas vinculadas a la industria petrolera, concretamente varias en la zona de Sebastopol y Crimea, y también en la localidad de Sejorsk. También se han registrado impactos de drones en los territorios de Donetsk y la región de Zaporilla. En el plano terrestre, tanto en Konstantinivka como en Chasiv Yar, las tropas de asalto rusas están intentando expulsar a las tropas ucranianas, aunque aún se mantiene una zona gris, por lo tanto podemos imaginar que los combates todavía continúan. En la zona de Dobropilia parece que la situación es similar. Por otro lado, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha afirmado haber llevado ataques con drones contra 3 buques rusos en la península de Crimea. Según la versión ucraniana, entre los objetivos alcanzados se encontrarían los buques de desembarco Yamal y Azov de la Armada rusa, así como otro barco militar no identificado. El organismo ucraniano también aseguró haber causado daños a un radar MR-10M1 y MIS-M1 y a depósitos de combustible situados en la base petrolera de Yegorstán. Ucrania ha anunciado que se ha logrado por primera vez interceptar un dron ruso tipo Shahed utilizando un dron interceptor lanzado desde una embarcación no tripulada marítima. En Oriente Próximo, en dos incidentes aislados el sábado, las tropas israelíes habrían matado a 2 operativos palestinos que han cruzado la línea de alto el fuego en Gaza, según un comunicado de las fuerzas de defensa israelíes. También el sábado, la agencia de noticias oficial de la Autoridad Palestina, Wafa, ha informado que una mujer palestina resultó herida tras ser golpeada por colonos en la aldea de Sair, al sur de Hebrón. Según el informe, mientras era evacuada para recibir atención médica, las fuerzas israelíes detuvieron a 3 de sus hijos. Durante la noche del sábado, también en Cisjordania, según un comunicado de las fuerzas de defensa israelíes, se tuvo que abatir a lo que ellos han denominado un terrorista armado con un cuchillo que habría entrado en la colonia israelí de Negot. El domingo, representantes de Hamas y Fatah han celebrado una serie de reuniones en la Franja de Gaza con el objeto de alcanzar acuerdos sobre varios asuntos palestinos. Según diversos informes, se debatió sobre la formulación de una visión con respecto a las armas de Hamas, así como sobre un papel central y activo para la autoridad palestina en el gobierno de la Franja. Un alto cargo de Hamas ha declarado a un periódico egipcio que el grupo expresó su disposición a cooperar con la autoridad palestina, con sede en Ramallah, y a transferirle todos los poderes del gobierno en Gaza. Durante el fin de semana, la situación en el sur del Líbano se ha mantenido tensa pese a la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El ejército israelí afirmó haber respondido con ataques aéreos a lo que ha descrito como violaciones de la tregua al principio de la misma, señalando que varios supuestos combatientes se habrían aproximado a posiciones israelíes en la zona. En este contexto, el sábado un reservista de las fuerzas de defensa de Israel murió y otros 3 soldados resultaron heridos tras la explosión de un artefacto en la localidad de Jebin. Según el ejército israelí, los militares estaban inspeccionando un edificio en busca de armas cuando se produjo la detonación. La jornada también estuvo marcada por un incidente que afectó a las fuerzas internacionales desplegadas en la región. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la muerte del sargento primero Florian Montorio, miembro del 67º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, tras un ataque contra la fuerza interina de las Naciones Unidas en el Líbano. En el incidente, atribuido por París a Hezbollah, otros 3 militares franceses resultaron heridos y fueron evacuados. Macron declaró que todo apunta a la responsabilidad del grupo libanés y ha pedido a las autoridades libanesas que detengan a los responsables y cooperen con la misión de paz. Mientras tanto, el domingo el ejército libanés anunció que había iniciado ya trabajos para reconstruir puentes y carreteras en el sur del país que habían sido destruidos durante la guerra con Hezbollah. Por su parte, el ejército de Israel ha afirmado que en las 24 horas previas al inicio del alto el fuego se atacaron cientos de objetivos del grupo en territorio libanés, asegurando haber matado a más de 150 combatientes y destruido alrededor de 300 infraestructuras militares, entre ellas lanzadores, centros de mando y almacenes de armas. Según las cifras difundidas por Israel, el número total de combatientes de Hezbollah muertos desde el inicio de la operación superaría los 1.800. El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó el domingo al aeropuerto Ben Gurión para iniciar una visita oficial de 3 días a Israel. Según lo previsto, Milei se dirigió directamente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, donde mantuvo un encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Durante su estancia también tiene previsto reunirse con el presidente israelí Isaac Herzog. En el marco de esta visita, Netanyahu y Milei anunciaron en Jerusalén el lanzamiento de los llamados Acuerdos de Isaac, una iniciativa destinada a crear un marco de cooperación entre Israel y el países del continente americano. Según el comunicado conjunto, el proyecto buscaría reunir lo que describen como los descendientes de Isaac y las naciones de tradición judeocristiana con el objetivo de reforzar la defensa de la libertad y la democracia, así como coordinar esfuerzos contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico. El texto también señala que los países participantes coordinarán acciones frente a los intentos de Irán de expandir lo que el comunicado describe como redes terroristas y presencia operativa en el hemisferio occidental.
En lo que respecta a la crisis de Irán, durante el fin de semana agencias de inteligencia de Estados Unidos han evaluado que China habría considerado suministrar a Irán sistemas de radar y defensa antiaérea al inicio de la guerra. Según funcionarios estadounidenses citados por CBS News, los informes también indican que Teherán estaría utilizando imágenes satelitales obtenidas por China. Mientras tanto, Irán anunció que el tránsito por el estrecho habría vuelto a su estado anterior, lo que implica que cualquier embarcación que desee cruzarlo debe contar con autorización iraní. En el propio estrecho se han registrado varios incidentes durante el fin de semana. Un petrolero fue atacado por 2 embarcaciones armadas de la Guardia Revolucionaria Islámica durante su tránsito por la zona. Además, se informó de un segundo incidente en el que el capitán de un buque informó de un posible impacto cerca de su embarcación. En paralelo, el Comando Central de los Estados Unidos ha difundido imágenes de patrullas aéreas realizadas por helicópteros AH-64 Apache sobre el estrecho en el marco de operaciones de vigilancia para mantenerlo abierto. Según declaraciones de un alto funcionario iraní citados por CNN, Teherán también priorizará el paso a los buques que paguen un peaje para transitar por esta vía marítima estratégica. En el plano diplomático, el presidente estadounidense Donald Trump reunió a su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca para analizar la crisis y el estado de las negociaciones con Irán. Según fuentes citadas por Axios, si no se producen avances en las conversaciones, la guerra podría reanudarse en los próximos días, dado que el actual alto el fuego expira el 21 de abril. En este contexto, Donald Trump calificó los ataques contra buques en el estrecho como violaciones totales de la tregua y advirtió que Estados Unidos podría destruir infraestructuras energéticas y puentes en Irán si Teherán no acepta la propuesta estadounidense de acuerdos de paz. Las negociaciones, sin embargo, presentan señales contradictorias. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que se habrían producido ciertos progresos en las conversaciones para poner fin a la guerra, aunque advirtió que todavía existe una gran distancia entre las partes. En paralelo, la agencia estatal IRNA informó de que Irán no participará en una segunda ronda de negociaciones, argumentando que Washington ha presentado demandas excesivas y que el bloqueo naval constituye una violación del alto el fuego. El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha reiterado que Teherán solo aceptará propuestas acordes con sus intereses nacionales y ha defendido el marco iraní para la gestión del estrecho. Pese a estas tensiones, en Islamabad se han preparado posibles conversaciones diplomáticas. Pakistán habría desplegado cerca de 20.000 efectivos de seguridad ante una eventual segunda ronda de negociaciones. Entre las señales de preparativos se han mencionado la llegada de 2 aviones de transporte militar C-17 Globemaster a la base aérea de Norcan, restricciones al tráfico aéreo en la capital y el cierre temporal de hoteles como el Serena Hotel de Islamabad o el Islamabad Marriott Hotel. Funcionarios estadounidenses también han indicado que el vicepresidente J.D. Vance, junto con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, podrían participar en estas conversaciones directas. Continúan también en paralelo las señales de presión y movilización política dentro de Irán. Se han registrado concentraciones de apoyo al régimen en la ciudad de Atbas, mientras que el apagón de Internet en el país ha superado ya las 1.200 horas y se extiende ya por su 8ª semana. Desde el exterior, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que el esfuerzo conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán aún no ha terminado, sugiriendo que podrían producirse nuevos acontecimientos en cualquier momento. La situación también presenta episodios adicionales en el ámbito marítimo. El Consulado General de Irán en Mumbai ha negado que Teherán hubiese concedido permiso de paso a un buque chino que navegaba por la zona, mientras que Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ha capturado un buque de carga iraní que, según Washington, intentaba burlar el bloqueo naval impuesto alrededor de los puertos iraníes. En Europa, la República Checa ha exigido explicaciones después de que el Ministerio de Defensa ruso publicase una lista de empresas que, según afirmaba, ayudaban a producir drones de ataque para Ucrania. El expresidente ruso Dmitry Medvedev lo calificó de lista de posibles objetivos para el ejército ruso y en un comunicado publicado en su sitio web, el ministerio afirmó que los esfuerzos europeos por aumentar el suministro de drones a Ucrania provocarían una grave escalada de la situación político-militar en todo el continente y la progresiva transformación de estos países en la retaguardia estratégica de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores checo, Peter Machinka, convocó al embajador ruso en Praga para que explicase estas declaraciones a la parte checa, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa, refiriéndose al informe del Ministerio de Defensa ruso. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reunió en Barcelona a varios líderes internacionales en una convención de 2 días presentada como una especie de CEPAC progresista. El objetivo del encuentro fue coordinar posiciones entre dirigentes progresistas frente al auge de movimientos conservadores a nivel global. En su discurso, Pedro Sánchez advirtió sobre una ola reaccionaria internacional que, según afirmó, promueve el odio, el sexismo, la guerra y la división. Sin mencionar directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder español aseguró que se acabó el tiempo de la ultraderecha reaccionaria. Entre los asistentes destacaron el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También han participado el vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y la líder opositora italiana, Elise Zain, así como el político belga, Paul Magnet.
También Pedro Sánchez ha anunciado que España pedirá a la Unión Europea que ponga fin a su acuerdo de asociación con Israel, en vigor desde el año 2000, por presuntas violaciones del derecho internacional. Los búlgaros han acudido a las urnas este domingo en las octavas elecciones parlamentarias en 5 años, con un claro favorito, el expresidente Rumen Radev. Radev es un expiloto de combate euroescéptico que se opone al apoyo militar y al esfuerzo bélico de Ucrania contra Moscú. Según un documento al que ha tenido acceso Reuters, la Unión Europea planea intensificar su colaboración con Siria mediante el relanzamiento de contactos políticos formales y el fortalecimiento de los vínculos económicos y de seguridad. El plan contempla reactivar plenamente el acuerdo de cooperación firmado en 1978 entre la Unión Europea y Siria e iniciar un diálogo político a alto nivel con las autoridades sirias. Además, Bruselas prevé reformular su régimen de sanciones para mantener influencia política mientras dialoga con el liderazgo del país, recordemos de corte yihadista, y sanciona a quienes obstaculicen la transición política. El documento también plantea ampliar la cooperación económica, incluyendo un marco para el comercio e inversión, la movilización de capital del sector privado y apoyo a reformas destinadas a mejorar el entorno empresarial sirio mediante un nuevo centro de asistencia técnica. Asimismo, la Unión Europea buscará colaborar con las autoridades para facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de refugiados y desplazados. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el paraguas nuclear de Estados Unidos constituye una garantía absoluta de seguridad para Europa. Rutte ha subrayado que la disuasión nuclear sigue siendo un elemento central de la defensa colectiva de la alianza, basada en una combinación de capacidades nucleares, fuerzas convencionales y sistemas de defensa antimisiles, además de capacidades espaciales y cibernéticas. También ha destacado que los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido contribuyen al efecto disuasorio global de la OTAN y refuerzan la seguridad de la alianza. En Asia, Japón ha alcanzado un acuerdo histórico con Australia para suministrar a la Armada australiana las 3 primeras fragatas de una flota prevista de 11 fragatas modernizadas de la clase Mogami, el mayor contrato de exportación de defensa de la historia de Japón de la posguerra. Según parece, la primera entrega llegará en 2029. El ejército de la República Popular de Corea ha realizado nuevos lanzamientos de misiles balísticos hacia el Mar del Este. En esta ocasión se ha informado del lanzamiento de múltiples misiles balísticos de corto alcance que habrían volado 140 kilómetros. Desde Corea del Sur se especula sobre la posibilidad de que se haya producido el uso de misiles balísticos de lanzamiento submarino. En África, la crisis de seguridad de Nigeria refleja un profundo deterioro militar. En 2025, la provincia del Estado Islámico de África Occidental logró capturar al menos 15 bases militares, ejecutar a un general de brigada y emplear drones armados que superaron a las fuerzas defensoras del ejército nigeriano. La repetición de tomas de bases por parte de los yihadistas, deserciones masivas en el ejército y la falta de refuerzos para unidades bajo ataque apuntan a fallos estructurales dentro del propio organismo. La situación se agrava por el deterioro del entorno de seguridad en el Sahel. Además, la Fuerza Aérea Nigeriana ilustra problemas de capacidad operativa. Sus 3 cazas JF-17 Thunder adquiridos a Pakistán en 2021 habrían quedado reducidos a solo uno operativo en mayo de 2023, reflejando graves deficiencias en el mantenimiento. El análisis señala 3 dinámicas clave: el ciclo de rearme, donde las armas capturadas en bases militares alimentan ataques posteriores, la brecha de inteligencia que permite al ISWAP conocer mejor al ejército que este al grupo insurgente, y la competencia por la legitimidad gubernamental, ya que los servicios ofrecidos por ISWAP erosionan la confianza en la población del Estado. Según este diagnóstico, mientras no se combata la corrupción dentro del aparato militar nigeriano, la ayuda externa difícilmente cambiará el rumbo del conflicto. En su primera ofensiva importante en meses, las Fuerzas Armadas de Sudán han capturado las localidades de Kasgil y Al-Hamadi en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido en la región de Kordofán. Sobre Sudán del Sur ha hablado el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, que ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que actúe para evitar que este país se deslice hacia una hambruna y un colapso generalizado. Ha alertado que el hambre se está agravando y que varios de los 10 estados del país podrían alcanzar niveles de inseguridad alimentaria de emergencia durante la temporada de escasez, que se prolongará hasta finales de julio. Fletcher también ha informado de saqueos a centros humanitarios, la destrucción de instalaciones de nutrición cerca de Akobo, donde más de 140.000 personas necesitarían ayuda urgente. Por su parte, la jefa de la misión de las Naciones Unidas en el Sudán del Sur ha advertido ante el Consejo de Seguridad que los civiles siguen siendo los más afectados por el aumento de los combates entre las fuerzas de defensa del pueblo de Sudán del Sur y el movimiento Ejército de Liberación del Pueblo sudanés de la oposición, especialmente en el estado de Jonglei. En el Magreb, el Frente Polisario ha mostrado por primera vez un ataque con un misil contracarro contra una base militar marroquí en el llamado Muro de la Vergüenza, la serie de posiciones defensivas del ejército marroquí para asentar la ocupación del Sáhara Occidental. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.